Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. ¿Es normal que nosotros tengamos sueños? Es normal. Es normal. Dios ha puesto en nosotros sueños. Eso es algo normal. Lo primero que hace Satanás con un hombre es quitarle los sueños y meterle en una rutina. Y hablo del hombre varón. Eso es lo que hace Satanás. Quitarte los sueños para meterte en una rutina. Y cuando te mete en una rutina, piensas que la vida simplemente es levantarte para trabajar, cobrar y pagar deudas. Esta mañana vengo a decirte, Dios tiene para ti todavía sueños por cumplir. Diga conmigo, sueños por cumplir. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el mayor problema, el mayor inconveniente? Este es el círculo que al hombre y a la mujer nos tiene justamente presos. Cuando tenemos paz, regularmente caemos en pecado. El pecado nos lleva a vivir una opresión. Nos arrepentimos, pedimos perdón, pedimos libertad y regresamos a la paz y seguimos en ese círculo vicioso lamentablemente. Después de Jefté, que fue el penúltimo juez de Israel, había una relativa calma justamente en el pueblo. Jueces 13:1 nos cuenta, y quiero que miren este gráfico mientras yo les voy leyendo Mientras yo les voy leyendo el versículo, nos quedamos en el gráfico y ustedes me van diciendo en qué punto estamos. Se vivía una aparente paz, una relativa paz. Jueces 13:1 dice, entonces una vez más los israelitas hicieron lo malo ante el Señor. O sea, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? Pecaron, ¿no es cierto? Le puse una culebrita representando el pecado, ¿no? Ok. Y dice, así que permitió el Señor que los filisteos los dominaran durante 40 años. ¿En dónde están? Opresión. 40 años les dominaron los filisteos. Pero también el capítulo 13 nos habla de un hombre llamado Manoa, quien clamaba a Dios por un libertador. Manoa estaba, ¿y qué es lo que pedía? Vivían una época terrible, una época realmente de confusión espiritual, una época de depravación moral y una época en donde el pueblo empezaba políticamente a fragmentarse. Y hay una cosa más, este señor de nombre Manoa, no solamente que vivía una crisis en su parte espiritual, en su parte económica, en su parte social, sino que este señor de nombre Manoa tenía a su esposa estéril. Y tener la esposa estéril en tiempos bíblicos era un sinónimo de haber tenido algún tipo de pecado para no poder tener descendencia que le pueda ayudar a poder avanzar. Los hijos en ese tiempo ayudaban a dominar territorio y a dominar justamente posesiones. La esposa de Manoa, mientras Manoa clamaba al Señor en el campo, ella recibe la visita del ángel de Jehová, que es el nombre que se le da a Jesús en el Antiguo Testamento, y le da tremenda noticia. Vamos al punto 1, sueños con propósito. Diga conmigo, sueños con propósito. Sueños con propósito. Vamos a Jueces 13. El versículo 7 dice, lo único que me dijo, se está refiriendo a lo que Jesús le dijo, lo único que me dijo fue que quedaría embarazada y que iba a tener un hijo. Me dijo que no debo tomar, ¿qué cosa? ¿Por qué le dijo que no debe tomar vino? ¿Se acuerda que hacían los nazareos? Se cuidaban de productos que estaban ¿en qué? En descomposición. ¿Por qué? Porque era una señal de decir, yo me mantengo puro para el Señor. Ok, ni cerveza. ¿De qué viene la cerveza? Ok. Ni tampoco comer alimentos impuros. Porque mi hijo será un nazareo, diga conmigo, dedicado a Dios desde antes de nacer hasta el día que muera. Regularmente, cuando clamamos que Dios envíe a alguien para que haga las cosas diferentes en su iglesia, en el mundo,
¿Sabe qué es lo que dice el Señor? Así, ¿quieres alguien que haga las cosas distintas? Te va a tocar hacerlo tú, pues. Y cada vez que decimos, Señor, envía obreros a tu mies, el Señor me está diciendo, adivinen qué obrero estoy pensando. Y le puedo decir por experiencia propia, yo era uno de los que decía, en la iglesia deberían hacer esto, deberían cambiar el otro, deberían. Y el Señor me dijo así, toma, pues hazlo tú. Y mire, Dios encarga a esta mujer que no toque nada inmundo ni nada en descomposición, porque ella va a tener un hijo dedicado a Él. Sus padres podían negarse y podían haber dicho, yo quiero tener un chico normal, quiero un chico que juegue como todos. Mire, ellos eran de la tribu de Dan. Y según historiadores bíblicos, dicen que los niños les ayudaban a sus papás a pisar las uvas para poder hacer el jugo de donde salía el vino. Los niños jugaban en ese sector que era un sector montañoso, bajaban al valle a jugar en los linderos de los filisteos. Sus padres pudieron haber dicho, no, yo quiero que mi hijo sea un niño normal, yo no le quiero privar ni de alimentos, no le quiero privar de juegos, no le quiero privar de sus compañeros, quiero que sea un niño normal. Sin embargo, sus padres respetaron el sueño de Dios. Y los padres que respetan el sueño de Dios no se contaminan y cuidan que sus hijos no se contaminen. Amigos queridos, el Señor tiene sueños todavía con nosotros y con nuestros hijos. Y nuestros hijos están dedicados para Él. Ya no hay ese voto del nazareo hoy en día, pero todos nuestros hijos tienen un propósito. Hoy ya no es solamente un escogido, nuestros hijos tienen propósito. Pero para que nuestros hijos puedan ser protegidos, preservados, progresados, para que nuestros hijos puedan ser provistos por el Señor, necesitan tener padres que no se contaminen. Los padres de Sansón cuidaron muchísimo de no contaminarse. Y le pregunto a usted, ¿qué está haciendo para respetar el sueño de Dios en sus hijos y en su vida? ¿O usted está también corriendo atrás del pecado? Como les digo, dándose de panzazos con Don Sata los viernes, los sábados, y lavándose medio a medio la cara para venir el domingo a decir, aquí estoy, Señor. Mire, no se quedaron solamente allí, sino que rogaron instrucciones detalladas de qué debían hacer y cómo debían hacer con el niño que venía. La respuesta fue, no se deben contaminar con cosas inmundas. Vamos al versículo 24-25. Mire lo que pasa después. Después la mujer tuvo el niño y lo llamó Sansón. ¿Quién? ¿Qué dice? A ver, repita otra vez. Se habrán equivocado. ¿Por qué? Acuérdese que estaban cautivos de los filisteos. Acuérdese que vivían una época de confusión espiritual. Acuérdese que vivían una época de depravación, una época de fragmentación política. Y ellos decidieron no contaminarse y no contaminar al niño. ¿Y qué hizo el Señor a cambio? Hizo que el hijo crezca ¿con qué? Amigos queridos, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en donde lamentablemente tenemos una situación social tan dura en nuestro país, donde es común ahora escuchar que se levantaron y les balearon, les mataron, dinamitaron, robaron, donde escuchamos tantas cosas terribles, en donde lamentablemente nuestra parte económica se ve afectada por todo lo que está sucediendo. Amigos queridos, nuestros hijos sí pueden crecer bendecidos por el Señor. Y cuando digo bendecidos por el Señor, digo, pueden crecer con provisión. ¿Dónde están los de discipulados de parejas? Con provisión, con preservación, con protección y con progreso que viene de Dios. Que usted se levante y vaya a trabajar temprano, está bien. Está perfecto. Como dirían los antiguos, que nos rompamos el lomo por llevar un pan a nuestra casa, está bien.
Pero ¿sabe cuál es el secreto? Es que usted y yo no nos contaminemos para que nuestros hijos crezcan bendecidos. Es que no nos contaminemos para que nuestros hijos crezcan bendecidos. Yo sé que esto no gusta mucho. Y no habrá como pastor hacer solamente una oración nomás para que el Señor nos provea. Podemos orar. Pero el Señor bendice la obediencia. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos vivan y crezcan protegidos? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos vivan preservados? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos vivan provistos por Dios? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos progresen? Entonces el secreto es: no se contamine y cuide que su hijo y su hija no se contaminen. Es que un ratito nomás dijo pastor que se iba nomás aquí. ¿Cómo es jovencito entonces? Se fue con los amigos nomás. Sí, él llegó oliendo el pelo a tabaco, pero lo que han estado fumando otros, porque mi hijito no. Mi mamá diría, estate nomás creído. ¿Sabe qué es lo peor de todos? Que nosotros mismos nos autoengañamos, tratando de nosotros mismos justificar las cosas que hacen nuestros hijos, como veíamos la semana pasada cuando el pastor Fernando nos mostraba lo que hicieron los hijos del sacerdote Elí. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda que esos muchachos tenían relaciones sexuales en las puertas con las que venían al servicio? Y el papá solamente decía, ay, qué iras con estos guambras. Amigos, en tiempos malos nuestros hijos pueden crecer con todo lo que necesitan, pero es necesario que sus padres les enseñen a vivir con su ejemplo en santidad y en obediencia. En santidad y en obediencia. Que están aquí. Yo sé que esto no agrada mucho, pero eso hicieron los padres de Sansón y la enseñanza que nos dejan. ¿Qué hacemos? Borrémosle esos versículos y escribamos que mejor debemos hacer un pacto para que nos vaya bien. El pacto que se hace con Dios lleva por delante santidad y obediencia. Sigamos leyendo el versículo. Dice, después la mujer tuvo el niño y lo llamó Sansón, y quien creció con todas las bendiciones del Señor. Y dice, el Espíritu del Señor empezó ¿a qué? ¿A qué? A manifestarse en Sansón. Cuando él estaba en el campamento de Dan, en el campamento estaba entre las ciudades de Sora y Estaol. Amigos, era evidente lo que estaba pasando con él. Los enemigos del pueblo de Dios que estaban en Sora y en Estaol se daban cuenta que había un muchacho cuyos padres habían cuidado de que no se contamine. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios estaba con ese chico. El Salmo 128 nos dice que nuestros hijos serán como olivos alrededor de nuestra mesa. Bueno, les estoy anticipando lo que vamos a ver en el encuentro de varones. Y cuando habla de que son olivos, nos recuerda que del olivo sale el aceite. Y el aceite representa la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando un hombre y una mujer deciden no contaminarse, ¿sabe qué es lo que pasa con los hijos? Los hijos portan la presencia del Espíritu Santo. Sus hijos tienen un sueño de parte del Señor, un sueño, un propósito, que porten la presencia del Espíritu Santo. No que vengan chumados los sábados a patear las puertas. Pero para eso necesitan padres decididos a no contaminarse. Padres que no coqueteemos con el pecado. Padres que no justifiquemos el pecado para que a mi hijito le vean bien. Padres que llamemos a lo negro negro y a lo blanco blanco. Y es que cuando tú decides no contaminarte con la codicia, con la desobediencia, con el chisme, con la lujuria, entonces el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en tu vida de formas sencillas y hace que la gente note que hay algo diferente en ti y en los tuyos.
La mayoría de los problemas que nuestros hijos tienen nacen justamente en los permisos que nosotros nos hemos dado con el pecado como padres. ¿Sí están aquí? Sí. Al rato pienso que como que ponen una foto como en las pantallas y se van. Muchas personas dicen, ¿qué pasa con la juventud? Mire, la semana pasada estuvo aquí un gringuito a quien aprecio mucho. Le digo gringuito con mucho cariño. Norteamericano. Finalizando el culto y se paró aquí. Y me dijo, cuando ya todos se fueron, me dijo, Esteban, veo en tu congregación mucha gente joven. Y eso no es común. Le dije, espérate, que no sabes algo más. No solamente tenemos gente joven, sino que en la estadística que nosotros manejamos, tenemos el 53% de varones. Estamos haciendo historia, varones, somos una congregación donde somos mayoría. Y sabe, no es por hacer de menos a la mujer, no, de ninguna manera. Sino que hay una cosa diferente cuando una mujer viene a la iglesia. Cuando una mujer viene a la iglesia, su marido puede resistirse. Sus hijos pueden resistirse. Pero cuando un hombre decide seguir a Cristo, su mujer y sus hijos no se pueden negar a la presencia de Dios. Me dijo, ¿en serio? Eso no pasa en las iglesias. Las iglesias de Ecuador son 7 mujeres y 3 hombres. Le dije, acá somos casi 6 hombres y 4 mujeres. Amigos, cuando ustedes miren una juventud muerta espiritualmente, es porque sus padres han tenido contacto, contaminación con lo que ha estado corrupto, roto. Cuando hay iglesias donde la juventud está muerta espiritualmente es porque tiene padres que vienen a la iglesia, que vienen acá simplemente por sentarse, pero que no están tomando a Dios en serio. Amigos, recuerde esto que le voy a decir. Cuando hay un sueño de Dios, ese sueño tiene propósito. Y el cumplimiento de ese sueño hace que usted no se contamine, ni usted ni sus hijos. Si por cumplir su sueño usted y sus hijos se están contaminando, debo decirle, entonces ese sueño es muy probable que sea su sueño, no el de Dios. Quizás está viviendo un sueño equivocado. Pastores, que toca trabajar, porque toca llevar, porque toca. Si los padres de Sansón estarían aquí, dijeran, nosotros decidimos no contaminarnos, hacer lo correcto delante del Señor, y Sansón creció con todas las bendiciones del Señor. Quizás dirían otros, pero es que pastores, que el ministerio, es que no sé qué, es que no. Cuando el ministerio esté dañando el corazón de tus hijos, es momento de dejar el ministerio y entregarte a tu casa. Porque el primer ministerio son tus hijos, es tu esposa. No es el único, pero sí es el primero. Les dejo con este pensamiento. Dios anhela que no te contamines para que seas un reflejo de Él en una sociedad desorientada y confundida. Dios anhela que no te contamines para que seas su reflejo en una sociedad desorientada y confundida. Si tú no te contaminas, entonces la gente verá en ti un reflejo de Dios. Verá en tus hijos un reflejo de Dios. Dirán, algo tienen estos muchachos. Escuchaba recién horrores y barbaridades que andaba haciendo un muchacho y los papás atrás arreglando las cosas. Cuando tú decides no contaminarte, ¿sabes qué es lo que pasa? Más bien a tus hijos dicen, por Dios, que vengan estos chicos, porque su sola presencia
impone otro ambiente aquí en la casa, aquí en el medio, aquí en el colegio, aquí en el trabajo. Vamos al punto 2, sueños egoístas. Estudiosos bíblicos sugieren lo que les acababa de contar, que los chicos de la tribu de Dan jugaban entre ellos, pero entre juego y juego tenían que aplastar las uvas para hacer el vino. Sansón no podía hacer eso, porque él era un nazareo y no podía estar en contacto con cosas en descomposición. Él no podía tener los juegos tradicionales de los chicos, él tenía que estar apartado para Dios. Piensan que Sansón, estos estudiosos bíblicos piensan que Sansón era una especie de un niño como retraído, como solo, que no pasaba mucho tiempo con los demás, sino que empezó a caminar y empezó a recorrer los límites del pueblo de los filisteos. Parecería que sus padres se llenaron con el tiempo de pena y dijeron, pobrecito mijito, cómo tiene que sufrir por ser nazareo. Y empezaron a ser complacientes con él. Y sabe, eso nos pasa a muchos de nosotros. Padres que no pasan tiempo con sus hijos, ¿sabe cómo es que retribuyen? Llenándoles de cosas. Entonces queremos nosotros llegar a llenar nuestra ausencia dándoles cosas, justificando que para eso trabajo, para que él tenga lo que yo nunca tuve. Y sabe, un juego electrónico, un par de zapatos, una buena ropa, una comida, un paseo, nos reemplaza a la dirección que usted y yo como padres tenemos que dar en la casa para que nuestros hijos no se contaminen. Al estar caminando Sansón y seguramente mirando, andando, viendo por los límites, resulta que ve del otro lado, en un pueblo vecino, ve a una chica y dice, esa chica está guapa. Vamos al versículo 3 del capítulo 14. Los padres de Sansón respondieron, pero debe haber una mujer entre el pueblo de Israel con la que te puedas casar. ¿Por qué tienes que casarte con una mujer filistea? ¿Se acuerdan qué hacían los filisteos? ¿Se acuerdan de dónde venían? ¿Se acuerdan cuál era el pasado de su gente? ¿Eran bendecidos o maldecidos por Dios? ¿Qué Dios tenían? ¿Qué entregaban a sus dioses como sacrificio? Mire lo que dice. ¿Por qué tienes que casarte con una mujer filistea? Los filisteos no están circuncidados. Sansón dijo, traigan esa mujer, que esa es la que a mí me gusta. Amigos, a veces nos pasa eso. No tomamos, no fumamos, no bailamos pegadito, no decimos malas palabras, pero nos contaminamos con otras cosas. Campeones para un chisme, campeones para despedazar a la gente sin saber ni siquiera razones, para levantar juicios sin conocer absolutamente nada de lo que está pasando. Campeones para encontrar formas de quedarnos con lo que no es nuestro. Como les decía alguna vez, ¿no? Personas que viven juntos porque no están casados, que viven en fornicación años, pero no comen sangre en el yaguar locro, no vayan a ofrendar al Señor. Así a veces somos. Mire, el día en que mi egoísmo le gana al propósito del Señor, es el inicio del fin de cualquier siervo de Dios. Cuando la gente insiste que en lo que para mí es valioso es que para mí, entonces lo único que me está diciendo es mi egoísmo puede más que el propósito del Señor. Sansón era un nazareo, apartado para el Señor, era llamado a ser un libertador de su pueblo, era llamado a sacarle de la opresión de los filisteos, era llamado a llevar nuevamente el pueblo a los pies del Señor. Pero él tenía otro sueño. Vuélvame a poner el versículo, por favor. Él tenía otro sueño. Él les dijo, traigan a esa mujer que es la que a mí me gusta. Y yo les pregunto, amigos, ¿cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo?
Hacemos lo que a mí me gusta. ¿Cuántas veces? ¿Sabe cuántas familias, cuántos ministerios, cuántas personas pierden el enfoque por hacer lo que a mí me gusta? Y esto para las personas que nos ven por internet, para varios consiervos que nos han contado, que miran nuestras prédicas. Cuando en la iglesia empezamos a hacer lo que a mí me gusta y empezamos a complacer a la gente, vamos perdiendo el enfoque. Y cuando hago lo que a mí me gusta, le voy diciendo al Señor, no me importa lo que tú quieres, quiero hacer lo que yo quiero. No predico de las ofrendas porque cuando hablo de las ofrendas la gente se enoja, la gente se va. No les digo que están haciendo mal porque la gente se resiente. Les pongo en ministerio porque si no están en ministerio, la gente se enoja y se va. Si le quito de esto, se van. Amigos, cuando permitimos hacer lo que a mí me gusta y dejamos de lado lo que el Señor tiene por demanda para mi vida, es el principio del fin. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué tenemos nuestros tiempos de discipulado, hogares de luz? Para mantenerlos entretenidos, para que no se vayan. No. Pablo en Tesalonicenses dice que esto predicamos, esto enseñamos, esto exhortamos para presentar a todo hombre maduro delante del Señor. ¿Sabe para qué con Fernando, con el pastor Fernando y con varios otros líderes tenemos reuniones mientras usted duerme? Pidiendo al Señor dirección, Señor, ¿qué enseñamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacer? ¿Sabe para qué? Para presentarle a usted maduro, madura delante del Señor. Porque Cristo quiere que maduremos. Cristo quiere que nos parezcamos a Él. Y no solamente que nos parezcamos en lo que conviene. Es que Jesús era amor. Sí, pero también agarró un látigo y sacó a los mercaderes del templo, porque también Jesús es firmeza. Y Dios no le quiere ver solamente a usted como todo amor, como todo bonito. También le quiere ver firme para no contaminarse. El Señor quiere que nosotros maduremos de forma integral y no vivamos solamente justificando nuestros gustos, nuestros afectos. Sansón era un hombre exitoso y la Biblia nos cuenta toda su historia y la mayoría de nosotros conocemos. Un hombre que con una quijada de un burro mató a 1000 filisteos. Un hombre que era el terror del pueblo filisteo, que trataban de muchas maneras de pararlo. Sansón era un hombre exitoso en la parte militar, pero lamentablemente era un hombre promiscuo, era un hombre violento, era un hombre arrogante. Porque esta mujer, esta primera que le cuento, no es Dalila, es otra mujer, que después de la abandona, regresa más tarde, la mujer se ha ido con otro, le quiere dar el suegro a otra mujer, él no quiere, comienza una guerra, por ahí le gusta una prostituta, se mete con una prostituta. Aún así gobernó 20 años, mostrando fortaleza, pero siempre entrando y saliendo de la tierra de los filisteos. Que tu ministerio coquetee con el pecado y que Dios te dé la dicha todavía de servirle, no quiere decir que esté aprobando ni que estés cumpliendo el sueño que le pertenece a Él. Quizás te paras aquí adelante y vives pecando, entrando a Filistea y saliendo. Eso no quiere decir que Dios apruebe lo que estás haciendo. ¿Sabes? Los padres de Sansón decidieron no contaminarse, después cometieron un error en no ser firmes.
que si ellos eran firmes con Sansón y le decían no y punto. Es que me voy a traumate, pero no te vas a casar con una filistea porque te va a echar a perder. Que si ellos eran firmes, quizás la historia de él hubiese sido distinta. Es que pobrecito mijito, un ratito nomás dijo. Antes de estar en tarimas gritándole al mundo que Dios le ama, Dios quiere que seamos firmes con nuestros hijos en casa. Que tengamos en la una mano el amor y en la otra mano la firmeza. Dios quiere que maduremos. Maduremos. Vamos a abrir en los próximos días una convocatoria para volver a tener danza aquí adelante. Doy gracias a Dios por la vida de Ani, que va a liderar este proyecto. Pero sabe, este proyecto está abierto para niñas entre 12 y 17 años. Y quizás usted dirá, pero yo, pastor, ¿por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque una mujer de 25, de 30, de 35 años ya tiene que preocuparse de otras cosas. No puede pretender seguir siendo la eterna adolescente y con 40 años en la danza todavía. Puede hacer que le guste y en su casa hágalo, está bien. Pero la madre y la abuela de Timoteo se dedicaban a enseñar a otras mujeres a ser temerosas de Dios. Y este mundo necesita mujeres maduras que enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos y a cuidar a sus hijos. Porque para la danza tenemos las niñas. Perdóneme, pero alguien le tiene que decir que usted necesita madurar. Quizá no estamos haciendo la voluntad de Dios. Quizás solamente estamos llenos de ocupaciones en el nombre de Cristo. Pensemos en eso por un momento. Quizás no estamos evangelizando, quizás estamos solamente ocupados en el nombre de Cristo y haciendo las cosas que a mí me gustan para llenarme yo, porque me he propuesto seguir siendo el eterno adolescente. Dios te quiere maduro. Tus hijos, tus hijas, no pueden seguir a otro adolescente, necesitan seguir a un adulto comprometido con Dios para que el Espíritu Santo de Dios se derrame en tus hijos y en tus hijas. Madura. El último punto, sueños sin poder. Aparece en escena la famosa Dalila, ¿no? Los príncipes de los filisteos hablan con ella, le dan dinero para que pueda descubrir cuál es el secreto de la fuerza de Sansón, y después de 3 intentos fallidos, Dalila le manipula y logra sacar su secreto. Jueces 16-17 nos dice: así que un día le reveló el secreto de su fuerza. Sansón dijo: nadie me ha cortado el cabello jamás, porque estoy ¿qué? Dedicado a Dios antes de nacer. Mis amigos y mis amigas, ¿quiere usted tener hijos fuertes, poderosos, hijos llenos del Espíritu Santo? Entonces necesitamos dedicarlos desde antes de nacer. ¿Cuántas jovencitas tenemos aquí? ¿Cuántas jovencitas que son solteras? Levante su mano. Cierren todos sus ojitos. Pónganse de pie, jovencitas, pónganse de pie. Y también los varones.
También los varones, pónganse de pie. Los varones que todavía no tienen hijos, pónganse de pie. Varones que todavía no tienen hijos, pónganse de pie. Pónganse de pie. Todos cierren sus ojitos, cierren sus ojos, cierren sus ojos. Pongan su mano en su vientre. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pongan su mano en su vientre. Los jovencitos que no tienen hijos, pongan su mano en su vientre, pónganlo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta generación, Señor. Y te pido que en el nombre de Jesús, sus hijos sean dedicados a tu nombre, Señor, a tu gloria, que no se contaminen, Señor. Bendigo, Padre Santo, la matriz de las mujercitas. Bendigo, Señor, a cada varón que tú has puesto semilla tuya. Y te pido que cuando sea el tiempo, que cuando sea el momento, en el nombre de Jesús, Señor, vengan hijos dedicados para tu gloria, para reflejar, Señor, tu carácter en una sociedad desorientada y confundida. Dedico, Señor, estos niños que vendrán, estos hijos que vendrán para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creemos que así será? Amén. Demos un aplauso al Señor. Amén. Continúa diciendo: si alguien me corta el cabello, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Y quien no está dedicado al Señor es eso, es un hombre común y corriente. Así que usted, jovencito, jovencita, usted no es alguien común y corriente. Usted no es cualquier persona. Quizás está viviendo solamente un sueño equivocado, no el sueño de Dios. Pero en este día el Señor puede enfocar nuevamente su vida para que vuelva a soñar lo que Dios tiene para usted. Su fuerza no radicaba en el cabello, sino en la promesa que había hecho de separarse para el Señor. Sus padres lo habían dedicado, lo habían apartado, porque ellos se habían esforzado para no contaminarse. El cabello era un símbolo del poder del Señor. Cuando un hombre, cuando una mujer con propósito cambian el sueño de Dios por su propio sueño, entonces su pecado, el placer que produce el pecado, se convierte en el dolor más grande de sus vidas. Jovencitos, no cambien la bendición por el placer del pecado. Lindo es estar con los amigos y hacer cosas y estar, sí, pero cuando eso pasa, el placer del pecado, que dura 5 minutos, puede convertirse en el peor dolor de su vida. Dalila le corta el cabello a Sansón, lo toman cautivo sus enemigos, le sacan los ojos, le atan una piedra de molino. Pero lo peor no es eso. Lo peor vivió a continuación de que le cortaron el cabello. Versículo 20 dice: entonces Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores, pero esta vez Sansón no sabía que el Señor, que dice, amigo, amiga, cuando vivimos coqueteando con el pecado, cuando vivimos tratando de jugar en los dos equipos, cuando tratamos de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Me pasa algo, estoy con Dios, vuelvo a la paz, otra vez vuelvo a pecar. ¿Se acuerdan del círculo que vimos? Llega el día en que Dios dice: hasta aquí. Y estaba tan acostumbrado Sansón a pecar y después salir corriendo, que no se dio cuenta que un día el Señor le dijo: hasta aquí. El Señor lo había abandonado. No se crea más sabio que el Señor. No juegue con el pecado, porque llegue el día en que Dios le va a decir: hasta aquí. Usted puede estar viviendo un sueño equivocado, un sueño que es suyo, que para mí. Sí, puede ser que para usted esté bien. Pero va a llegar el día en que el Señor le va a decir: hasta aquí, se me acabó la paciencia, hasta aquí. No se crea más inteligente que Dios. Dios le va a poner un hasta aquí, porque Dios no soporta el pecado. La historia de Sansón concluye con él arrepintiéndose, pidiendo perdón al Señor y empujando las columnas de un lugar en donde estaban 1000 filisteos. Sansón nació con un propósito. Sansón significa pequeño sol. Nació con un propósito, pero lamentablemente vivió un sueño equivocado, porque era un sueño que Dios no había traído para su vida.
Y aunque él pensó que estaba haciendo bien, llegar al propósito le costó la vida. Y es que Dios te quiere cumpliendo el sueño de Él, no muriendo, para poder alcanzar el propósito. Concluyo con esto. Por su gracia, Dios puede usar a un pecador para cumplir su objetivo, pero no juegues con Él, no juegues con Dios, porque llegará el día que diga hasta aquí, y tú decides o tener una vida bendecida o tener una muerte con propósito. Si tú hoy estás aquí, si tú hoy estás aquí sentado, es porque Dios tiene un propósito contigo. La banda, por favor, acompáñame. Dios tiene un propósito contigo. Sí, no es coincidencia, no es que alguien te invitó, Dios tiene un propósito contigo. Pero tú decides si quieres vivir con todas las bendiciones que Dios da a sus hijos o si quieres tener una muerte con propósito. Pastor, no ha de ser así. ¿Sabe? Más de una vez he visto cómo, cuando nos negamos reiteradamente a hacer lo que Dios quiere para nosotros, he visto cómo el Señor se lleva a la gente. ¿Sabe? Yo le corrí al ministerio muchos años. Y tuve que tener un arma en la cabeza y solamente esperar un sonido para pensar que todo se acabó. Tuve que llegar a ese punto para decir: Señor, voy a dejar de coquetear con el pecado y voy a decidir ahora sí no contaminarme. Que no le pase lo mismo. A mí tuvieron que apuñalarme, dejarme botado después de haberme robado pensando que estaba muerto. Para decirle: Señor, aquí estoy. Ahora sí te voy a servir. Y la palabra del Señor dice que no seamos como el caballo, como el mulo, que tenemos que ser amarrados para acercarnos. Hoy que usted está con sus facultades completas, hoy que ha venido por sus propios medios a esta casa, decida: Señor, ya no quiero vivir un sueño equivocado, quiero vivir tu sueño. Quiero vivir lo que tú tienes para mi vida. Ya no coquetee más con el pecado porque usted tiene propósito. Usted puede vivir una vida con bendición o el Señor puede reclamar su alma para que usted no se pierda. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que va a hacer. Decida si va a seguir coqueteando con los filisteos o si le va a decir: Señor, quiero entregarte mis sueños. Decida, porque lo que usted decida será la bendición o la maldición de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Aquí termina mi parte y ahora comienza la tuya.